Conspiraciones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va eso, Jorge? Todo bien. Ahí, a las corridas igual que vos. Pero acá estamos, firmes en la RZ, en Conspiraciones, para empezar este programa. Gracias por la invitación de todos los meses. Bueno, vamos con las redes, compañero mío. Vamos con las redes. La Facebook, Twitter, Instagram, la RZ Radio, y te puedes comunicar al WhatsApp 15 22 62 7728. Repito, 15 226 27 728. Y hoy tenemos, por supuesto, la segunda parte del tan pedido programa sobre el padre, el gran sacerdote que tuvimos, que fue el padre Leonardo Castellani. Vamos a tener la segunda parte, pero para eso tenemos hoy nuevamente a nuestro invitado, que es Rafael Breide Obeid, que es un placer realmente tenerlo, es impresionante. Pero como dijimos, el padre Leonardo Castellani, que fue un gran sacerdote, ¿no? Fue un hombre muy perseguido, justamente por cómo era él. Él tenía el don de profecía y era profético, ¿no? Y esto hacía que la gente no lo entienda, como muchas veces pasa en la actualidad con sacerdotes santos que no los entiendan. Bueno, tenemos que nosotros hablar y seguir contando la maravilla de este padre, ¿no? Que fue uno de los dos mejores escritores del siglo XX, según decía el cardenal Parrachino. Pero vamos a dar paso, si te parece, Jorge, Sí. a nuestro invitado del día de hoy. Él es Rafael Breide Obeid, que lo vamos a tener por Skype, y es profesor, es abogado, es doctor en filosofía, es profesor de iconología, es un genio, es impresionante, es escritor. Entre algunos de sus libros podemos encontrar Política y sentido de la historia, Imagen y palabra. Es rector emérito de la Universidad Católica de La Plata, ex vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Bueno, es un genio. Y por sobre todas las cosas, actualmente es director de Ediciones Gladius y es director del Centro Cultural Guadalupano, que se encuentra, para todas aquellas personas que quieran visitarlo, en Bartolomé Mitre 1721. Y el teléfono es 4371-3344. Muy bien, ahora sí. Tenemos a nuestro invitado. Línea, creo que estamos. Rafael Breide Obeid, ¿cómo le va, profesor? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor. Bueno, ¿cómo está usted? Cuéntenos del Centro Guadalupano un poquito, que nos interesa. El Centro Guadalupano, con mucha actividad a pleno, ha salido el número 114 de Gladius. Ahora se van a publicar en este mes dos libros más. Uno sobre la destrucción del orden jurídico en la Argentina y el otro sobre el análisis de la revista Políticamente Incorrecta, que fue una revista que de política existió entre el 2008 y el 2013, y hizo análisis muy profundos que nos sirven de actualidad. También vamos a presentar el libro del padre Viña, Cristian Viña, que se llama ¿Y Jesús para cuándo? Eso va a ser el 19 de septiembre a las 19, que es un periodista que se ordenó como sacerdote y continuamente está publicando su mensaje fiel al Evangelio, en forma muy accesible para la gente, y refiriendo lo eterno a la actualidad. Así que con todas esas cosas andamos, ¿no? Bueno, muy y bien. Vamos a cumplir los 40 años de Gladius, que con Micael son medio siglo, 50 años. ¿Van a hacer algo, profesor? Y esto, trabajar más, ¿no? Bueno, muy bien. Y tal vez haremos actividades que en el centro las iremos poniendo en el centro.
Bueno, Perfecto. a nosotros nos avisa por la fiesta, no por el trabajo. Bueno, cómo no. No, avísenos por todo. Yo lo sigo, profe, lo seguimos, por supuesto. Es muy lindo poder formarse y que usted siga enseñando. Esto es un legado maravilloso que quedará, que usted lo deja. Profesor, si le parece, vamos a la vida y obra, sobre todo vamos, creo, a las obras del gran sacerdote Leonardo Castellani. En el primer programa hablamos ya hicimos un approach, hablamos de muchas cosas, pero ahora, por ejemplo, vamos a empezar con algo lindo, hablando de la Virgen. En esa visión cúspide del Apocalipsis 12, del 1 al 6, está la Virgen y la mujer, la mujer, que están presentes en el sacrificio de la cruz y también en la última cena, donde Jesucristo habla de la mujer parturienta. ¿A qué se refiere? Bueno, como sabemos bien, el Jueves Santo, donde se instituye la Eucaristía, es un mismo hecho con la pasión y muerte de Jesucristo, con el misterio de la cruz, del Gólgota. Entonces, las referencias de ambas situaciones son en realidad una sola en el cielo, en el designio divino. Cristo quiere darles esperanza a los apóstoles en ese momento de la cena y le dice que tengan presente la imagen de la parturienta, que está dolorida porque va a dar a luz, pero al mismo tiempo está contenta porque viene una nueva vida, ¿no? Ese es el símbolo de la parturienta, significa comunicar la vida trae dolor, pero también trae un gozo al mismo tiempo. Por eso dice, cuando ocurran todos estos problemas que ahora vamos a analizar, ¿no? Las plagas, las trompetas, sí, y todas las cuestiones del fin del mundo, hay que estar contento porque viene una nueva vida al mundo, que es la parusía, ¿no? La presentación de Cristo. Y esto significa también, profesor, la mujer parturienta, la maternidad espiritual de la Virgen sobre toda la humanidad. Claro, porque eso se realiza, esa cosa, ese misterio del cual habla Cristo el Jueves Santo, se realiza al pie de la cruz cuando dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Generalmente se equivocan o nos equivocamos al entender este misterio como referido al nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Porque ahí fue sin dolor, el día de la Navidad. No, no es así, es el nacimiento nuestro. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, que fue con dolor porque fue al pie de la cruz, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros nacemos a la filiación divina por la mediación de la Virgen, corredentora en este sentido, porque redime junto con Cristo, está al pie de la cruz, ¿no es cierto? Recibiendo en San Juan a todos nosotros como hijos. ¿Y qué papel juega la Virgen María? Todo, no para todo, la Virgen María, pero que adelanta el tiempo. ¿Cuál es el papel de la Virgen María que va adelantando el tiempo? Bueno, todo lo de la Virgen es eterno, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que referirlo cronológicamente a toda la historia. Ella es la mujer que le aplasta la cabeza a la víbora en el anuncio del Génesis, y es la mujer que lucha contra el dragón al fin de los tiempos, y es la mujer al pie de la cruz. Es la mujer con mayúsculas, sí, el arquetipo de la mujer. Como Cristo lo es del hombre, de todo hombre, el hombre y la mujer, la Virgen también es de la humanidad, pero bajo signo femenino. Bien, Jorge. Ahora, con respecto al tiempo ocurre lo siguiente. El tiempo humano, el tiempo cronológico, que se desencadena al salir del paraíso, es un tiempo que se va comiendo a sus hijos, como el dios Cronos, ¿no? La cronología era el dios ese pagano, que era un demonio, digamos, que devoraba a sus hijos. El tiempo se devora todo lo temporal, por definición.
Cuando la eternidad ingresa en el tiempo, en la Anunciación, el Verbo se hace carne, ¿no? El Verbo, lo eterno, el pensamiento divino, se hace humano. En ese momento se redime el tiempo, porque la eternidad entra en el tiempo. Y ese misterio de la redención del tiempo se hace en la Virgen. Por lo tanto, ella también es señora del tiempo y lo puede adelantar. Por ejemplo, en las bodas de Caná, Cristo le dice, cuando ella le pide que resuelva el problema de que no tenían vino, Cristo le dice, mi hora no ha llegado. Sin embargo, le hace caso a la Virgen, ¿no? Y termina haciendo el milagro de la transformación del vino, ¿no? Del agua en vino. También en el momento de la resurrección, Cristo se le aparece primero a la Virgen María y acorta los 3 días al primer minuto del tercer día del día domingo, ¿no? Porque es a las 12 de la noche del sábado y primer minuto del domingo que se produce la resurrección de Cristo. Y seguramente a la primera que vio fue la Virgen, eso es en atención de la Virgen. Es al tercer día, pero no pasan 72 horas, ¿no? Pasa menos, ¿no? Un poco de cada uno de los 3 días y todo el sábado. Perfecto. Y al fin de los tiempos también la Virgen tendrá interviene, ¿no es cierto? Y se van a acelerar los tiempos, porque si no, ni los elegidos podrían resistir la tentación del demonio y del mundo, ¿no es cierto? Del demonio, el mundo y la carne. Entonces, en atención a los elegidos y por la mediación mariana, se va a acelerar el tiempo de la parusía. Ay Dios, todo lo que viene. Sí. Todo lo que viene. Profesor, el dragón, que es el demonio, al crear el anticristo, le transfiere su poder, su autoridad y su trono. ¿Qué significa esto? En la actualidad, ¿no? Sí. Es su trono, ¿no? Su autoridad y un gran poder, no todo el poder, ¿no? Uh-huh. Significa lo siguiente: hay una Trinidad Santísima, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el demonio, para parodiar a la Trinidad, quiere engendrar otra Trinidad. Entonces, frente al Padre se alza Lucifer, que le dice a Dios Padre, no serviré. Frente al Hijo, el anticristo, y frente al Espíritu Santo, el falso profeta. Estos dos últimos son dos fieras, pero son engendros del diablo, no al modo de generación, ¿no? Sino de artificio, porque el diablo no puede engendrar el demonio, es un espíritu que no puede engendrar, pero puede hacer artificios. Entonces el anticristo no es un demonio, como algunos piensan, pero es un hombre endemoniado, ¿eh? ¿Y cómo lo fabrica? Lo fabrica, dice, se paró el dragón en la orilla del mar y mira el mar. El mar significa el mundo mundano. Se para en la tierra y mira el mundo mundano. Y conocer ese mundo es también en hebreo engendrar. Al mirar el mar, engendra la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Eso significa que el gnosticismo, el conocimiento sin Dios, ¿no? No la sabiduría, el mero disposición de las leyes de la naturaleza, pero tratándola de subvertir contra Dios, en ese sentido levanta del mar, ¿no? Este monstruo que es el anticristo y que tiene dos aspectos. El aspecto individual, que es la persona que se opone a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo, como lo dice el nombre, y al mismo tiempo es un poder global, potencia secular, que está hecha
de los retazos de las otras fieras, de los imperios perdidos, porque tiene las patas de león y garras y 7 cabezas, y es una mezcla de las otras 4 fieras de Daniel, recapituladas, y de todas las cabezas, porque la pantera tenía 4 cabezas, ¿no? Y el oso, y el ángel, el hombre que se transformaba, todas esas bestias, ¿no?, se hacen una sola de 7 cabezas. Eso es la recapitulación de todos los poderes del mundo, de los poderes mundanos, potencias seculares del siglo, del tiempo, se unen contra Dios en una gran globalización. Y el tercero es el falso profeta, que es la parodia del Espíritu Santo y que hace que todos adoren a la bestia. Y también le dice al demonio que debe marcar a la gente. Esto es una... ¿Y cómo va a ser esta marca? Porque claro, la marca, que sin esa marca no vas a poder comprar, ni vender, ni hacer nada. Esa marca de los elegidos del mal, ¿dónde estarán? ¿Cómo será la marca? La marca es en la frente y en el brazo. ¿Qué quiere decir? En los pensamientos van a estar marcados, formateados, ¿no? Hackeados, como dice Harari, el ideólogo de Davos, ¿no? El hombre es un animal hackeable. Y en la mano, la acción va a estar controlada también por la bestia. ¿No es cierto? Y es un número que significa lo siguiente: la inteligencia humana va a ser subordinada, va a ser reducida a mera racionalidad, sin inteligencia, y sin intellectus, pura ratio, puro discurso, pura matemática, como la de las computadoras. Y esa va a ser subordinada a una gran computadora. Los procesos de la computación y digitales están regulados por distintos algoritmos, y habrá un algoritmo supremo que no es humano, que gobernará todo ese mundo abstracto. Bueno, los procesos humanos van a ser reducidos, mutilados, hasta que quede solamente el aspecto de proceso controlado numéricamente. Por eso el anticristo no tiene un nombre, sino que tiene un número, 666. O sea que las personas van a quedar reducidas a un algoritmo y no van a ser personas, sino cosas enchufadas, ¿qué? Controladas totalmente digitalmente. Inteligencia artificial, estamos hablando. Sí, van a tratar de hacer eso, ¿no? Pero el espíritu es infinito, eso querer materializar el espíritu y cosificarlo es bastante arduo, así que tenemos que tener esperanza de que las inteligencias particulares nuestras, unidas a la sabiduría divina, se puedan salvar, pero separadas van a ser absorbidas por esta pura racionalidad sin inteligencia. Inteligencia es ver, racionar es discurrir, ¿no? Como en un teorema matemático. No quieren que uno tenga esa visión, eso que decía el Martín Fierro, el hombre de una mirada todo ha de verlo al momento, que es la teoría, y que es lo que nos hace disfrutar, Razón, de darse cuenta. Razón y fe, que van unidos para tener una coherencia de vida, y ellos quieren erradicar todo eso. Claro, La persona sin espíritu. La razón sin la fe, ¿no? Y la sabiduría solamente. La diferencia entre ciencia y sabiduría es que la sabiduría se ocupa de las cosas eternas, decía San Agustín, y la ciencia de las cosas temporales. La ciencia es muy importante porque nosotros estamos en el tiempo, etcétera, pero debe subordinarse a la sabiduría. Y acá es tratar de hacer una sabiduría, una ciencia cerrada a la fe, ¿no es cierto? Entonces eso, en lugar de iluminarse, va para abajo y se vuelve tenebroso. Que es lo que va a ser la tercera bestia, la bestia que surge de la tierra. Claro. Que va a ser el impostor, el Judas, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, a ver, doctor, por favor, vamos a las 7 plagas. ¿Cuáles son las 7 plagas y cómo van a actuar?
Las 7 plagas son 7 fialas, 7 copas de la ira de Dios, dice el Apocalipsis, que se van derramando, ¿no? Y significa lo siguiente. En la vida de la iglesia hay una serie de herejías, que son las 7 trompetas. Esas herejías producen las plagas. Como consecuencia de las últimas herejías vienen unos dolores y desastres igualmente crecientes, las plagas. ¿Cuáles son esas plagas que se van anunciando? La primera significa la sífilis, vuelta endémica, ¿no? La peste. Es decir, la presencia permanente de la peste, y cada vez que se resuelve un tema de una peste, la sífilis, el SIDA, la peste bubónica, bueno, ahora la última es la viruela, ¿no? El COVID, la viruela del mono. Cada vez que esa es reprimida, viene una peor, ¿no? Más grave. De la segunda cae sobre el mar, que significa las relaciones internacionales. Eso significa que queda envenenado y destruido el derecho internacional y las relaciones internacionales. Eso también ya estamos aquí. Totalmente. ¿No es cierto? El mundo, sobre todo a partir de lo de Ucrania, ya es irrespirable. Antes tenía un orden falso que iba a ser astillado en cualquier momento. Bueno, eso ya pasó. Ya ocurrió. El ensangrentamiento de las relaciones internacionales, que va a ser peor. Se habla más de la guerra total, ¿no? El tercero cae sobre los ríos. Los ríos son el agua que el hombre toma, no es como la del mar, que sirve para unir los países. Por eso son las relaciones internacionales, sino que el agua del río es el agua vivificante. Y significa la cultura, porque se producía el cultivo al lado de los ríos. Bueno, esta peste significa la corrupción y perversión de la cultura. Por ejemplo, todo este absurdo de las ideologías de género y de cualquier cosa es para romper la forma de pensar de la gente y de sentir, ¿no? La corrupción de la cultura. Gramsci, ¿no? Y todo lo que sigue a eso. La cuarta, que cae sobre el sol, significa las amenazas de la ciencia y la técnica moderna. Que también ya estamos. Se refería, que ya también estamos, a la manipulación nuclear, que no se sabe bien, es como el aprendiz de brujo, cuando la reacción de cadena se frena o no se frena. Y también a la manipulación genética. La diferencia entre las especies no debía ser tocada por el hombre, no debía ponerse a manipular las distintas especies y hacer cruzas, por ejemplo, de cerdo y hombre, de chivo y hombre, de caballo y hombre, todas esas manipulaciones genéticas que se están haciendo ahora. Eso ocurrió en el mundo antiguo. Mitología recuerda a los centauros, los sátiros, las sirenas, ¿no es cierto? Así es. Y posiblemente fue la causa de la caída de la Atlántida famosa, ¿no? Porque no se puede ingresar en los senos de la naturaleza, y las especies están cuidadas por una inteligencia, sin la ayuda de un ángel, en este caso malo, ¿eh? Lo mismo ocurre con la parte nuclear. La ciencia sin conciencia va a ser puesta en orden por una crisis de todo el universo, una gigantesca crisis ecológica, ¿no? También, que la va a desencadenar el propio hombre con su torpeza y creyéndose Dios, ¿eh? Esa es la cuarta. La quinta, que es el trono de la bestia se hizo oscuro, que es la tapa del último Gladius, está el trono de la bestia oscurecido, significa que el poder político ya no va a poder resolver ningún problema, y estamos muy cerca de eso. Totalmente. Es decir,
vienen pateando una crisis para adelante, así como dicen en el fútbol, ¿no? El caso Madoff y Lehman Brothers fue una de las últimas mundiales, y ahora de esta crisis quieren salir con la guerra, y la guerra agrava la crisis y no hay ningún tipo de solución para esto. Eso significa la confusión e impotencia de los gobernantes. El trono de la bestia se hizo oscuro. Y la sexta es la Gran Guerra, que es cuando se seca el río Éufrates y se abre el camino a los reyes de Oriente, que esta vez no van a ser los Reyes Magos, dice Castellani, ¿no? Y los que preparan el clima para esta guerra son las 3 ranas del Apocalipsis. ¿Cuáles son las 3 ranas? Que salen de la boca del dragón, del pseudo profeta y del anticristo. Son 3 espíritus inmundos que son ideologías, y son el liberalismo, el comunismo y el modernismo o naturalismo religioso. Todo eso junto en la última herejía. Pero todo eso Como estamos viendo que quieren hacer un gobierno mundial que es mezcla de liberalismo en la producción, que va a estar a cargo de empresas mundiales, socialismo en la distribución, ¿no? El salario único universal, todo el mundo pobre pero feliz gracias a la droga, que será legalizada, falsa felicidad, ¿no? Y se le va a dar un barniz de un cristianismo falsificado, el modernismo religioso. Que también ya lo estamos viviendo, profesor. Sí, ya está. Están sí. tratando de ayornar la iglesia a lo que es el modernismo. Mira ahora Alemania. Alemania está pidiendo, están todos los obispos en Roma, y los alemanes están pidiendo que estén las sacerdotisas, que estén las obispas, y que cada sacerdote, obispo de cada país distinto pueda ejercer su homosexualidad y todo lo que quiera, y va a ser juzgado de acuerdo a las leyes de cada país. Es decir, es un horror. Como decía el otro día un sacerdote, es una bomba alemana que han tirado arriba del Vaticano, o sea, a Roma. Es impresionante lo que están pidiendo. Estamos embromados, profesor. Hay que estar cada día más cerca de Dios en lo espiritual, fortalecerse, como dice Efesios 10. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus del aire que habitan en el espacio. Bueno, fortalecerse de eso. En la Biblia, el rosario, que es que, bueno, el ángel San Gabriel, el arcángel, que le da la anunciación, realiza la anunciación con la Virgen María, es también el que tiene el rosario y el que dice, la victoria está en el rosario y en la Biblia, o sea, esa cadena, es el rosario. Padre Pío vivía rezando el rosario cada día, todo el tiempo, todo el día tenía el rosario en la mano. Tenemos que ir por eso, profesor. Cuando usted en la 4ª plaga hablaba de la contaminación de la Tierra, ¿no? Con las radiaciones ionizadas y no ionizadas, y bueno, todas las energías nucleares, que también ya estamos viviendo, profesor. Hay antenas 5G por todos lados que provocan dolores de cabeza, que provocan síntomas muy parecidos al del bichito actual, al del COVID. Y son las radiaciones de las antenas 5G que están por todos lados. O sea, envenenar la Tierra con todo lo que están haciendo. Profesor, ¿y los 144.000 que serán salvados, dice, de la Tierra, que serán vírgenes? ¿Quiénes son? ¿A qué se refieren? Bueno, 144.000 son los elegidos. Justamente esta asignación de los elegidos es la que produce como parodia la marca de la bestia, ¿no? Así como los ángeles marcan a los elegidos, sí, la bestia, por instigación del falso profeta, quiere marcar a los suyos también. Es como la pelea de 2 cuerpos místicos, ¿no es cierto? Entonces, 144 es 12 por 12. 12 era el número ideal, completo,
3 por 4, 12. 3 era el número divino de la Trinidad, 4 era el número humano, los 4 puntos cardinales que significan el mundo material medible, este, oeste, norte y sur, da 7, que es cierta plenitud. Y 3 por 4, 12. Las tribus de Israel y la de todos los semitas, para llegar a ser un estado perfecto, tenían que ser 12 o 6. ¿Por qué esto? Porque en esa época el sacerdocio no estaba dividido del poder patriarcal. El patriarca era sacerdote al mismo tiempo, como Abraham, que hacía sacrificios, hasta Moisés. Moisés ahí divide entre Josué y Aarón el poder religioso y el poder civil. Entonces cada tribu entraba un mes, estaba a cargo del culto. Y por ejemplo, las que no lograban 12 tenían que tener por lo menos 6, entonces entraban 2 meses. Por eso los árabes también tienen 12 tribus de Ismael, y Cristo puso a los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Aquí lo más completo es los elegidos del Antiguo y del Nuevo Testamento, por su caso es 12 por 12, 144. Eso quiere decir que el número de los elegidos está ya determinado, y que todo el telón negro de la historia, ¿no?, toda esa noche de la maldad, tiene por objeto, decía el padre Membiel, que la línea de plata de los elegidos refulja más, ¿no? Todo es en beneficio de los elegidos, que son los que tienen la señal de Cristo. ¿Y la señal de Cristo dónde va a estar? En el alma, en el espíritu, ¿no? En el espíritu es el bautismo y la fidelidad al bautismo, la gracia. Y el ser fiel hasta el final. ¿Cómo vamos a soportar? ¿Cómo? Digo yo, supongo que nosotros seremos los que vamos ahí a estar como los 2 testigos fieles, profesor. que viven... No, y es lo que dice, primero alegrarse, porque Sí. termina bien el asunto, como la parturienta, doloridos por las cosas que pasan, ni la peste, ni la guerra, ni cosas son para hacer una fiesta necia, pero al mismo tiempo saber que se acerca el fin y que el fin es bueno y que está a cargo de Dios, ¿no? Entonces, que se está dando a luz un nuevo mundo definitivo. Y lo que hay que tener es paciencia y esperanza. Paciencia para aguantar esta situación y esperanza para no dejarse de caer y no entregarse al mundo, porque uno baja los brazos porque ya no quiere pelear, porque dice ¿para qué? Humanamente no hay solución, pero la solución va a ser divina y hay que estar esperando, como el anciano Simeón y la profetisa Ana, el cuarto misterio gozoso. Sí. Que es la presentación del niño en el templo. Estaban ellos esperando la primera venida. Bueno, así debemos nosotros inspirarnos en ellos para esperar la segunda venida. Y la nueva, ¿no? Con dolor por lo que le pasa al mundo, pero sí, con esperanza, ¿no?, y con cierta alegría. Sí, al mundo y a nosotros, ¿no? Pero mire, profesor, la gente, yo escucho muchas personas preocupadas, y a veces uno también, al principio pensaba, ¿qué va a pasar cuando no podamos realmente ni comprar, ni vender, ni comer, ni hacer nada, ¿no? ¿Dónde iremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos protegeremos? Y bueno, uno dice, solo Dios basta, y Dios será el que nos va a amparar, porque ¿qué haremos? Más que lo que tenemos que hacer es rezar, y que eso es poderosísimo, y termina produciendo, y dar testimonio, y eso termina produciendo la intervención divina. Las oraciones nuestras son llevadas por los ángeles al trono de Dios, ¿no? Y finalmente la bestia es atada, y el anticristo por una cadena. San Miguel es el que ata a las 3 bestias. Con el rosario. Pero es San Gabriel el que le da la cadena. La cadena es el rosario. Es poderosísimo eso, ahora tenemos que usarlo.
El rosario... Y la lealtad a la Eucaristía. Eso es fundamental. El centro de la espiritualidad cristiana es la Eucaristía. Poder comulgar en gracia. Cuando estamos en la Eucaristía no estamos ni ahí ni solos. Estamos en el Gólgota y con Jesús. O sea, es lo más importante que nos puede pasar en la vida. Es el tiempo ganado. Yo escucho muchas veces decir a las personas que no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Es que cuando uno, pasó en Medjugorje, ¿no? Cuando uno le da el tiempo a Dios, Dios te hace el tiempo y te escribe la agenda para que vos puedas tener ese momento de Jesús, ese momento de dedicarle al Señor las oraciones, tiempo y lugar, ¿no? El tiempo y el templo, las dos cosas necesitamos, porque es nuestra fortaleza espiritual, como dice, ¿no? Sangre de Cristo, fortaleza espiritual, santificación y purificación de las almas, dice las letanías a la sangre de Cristo. Profesor, ¿y la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén, ¿qué es? Bueno, la Nueva Jerusalén es la iglesia, ¿no? Pero la iglesia definitiva, que es Dios viviendo junto con su pueblo. Eso es la Jerusalén celestial. Es la novia que baja del cielo, ¿no? Es Cristo Rey, ¿no es cierto? Y viene el Cristo esposo en el banquete de bodas. Entonces esa novia engalanada, eso es la iglesia. Volver a una situación mejor que en el paraíso, porque en el paraíso Adán hablaba todas las tardes con Dios, ¿no es cierto? Pero esto va a ser en una situación superior a la del paraíso, porque el cuerpo de los resucitados va a ser luminoso, va a ser ágil, se va a poder trasladar con la velocidad del pensamiento y todas las propiedades del cuerpo resucitado y glorificado, asumido totalmente por el Espíritu, como el de Cristo. Rafael, ¿no? Sí, una pregunta. Ágil quiere decir que se puede trasladar, luminoso es la brillantez, impasible no va a sufrir, ¿no? Y además va a poder traspasar las cuestiones materiales. En las profecías, si queremos comparar al Vaticano, ¿qué le queda a las profecías para el Vaticano? ¿O en qué se involucraría o se pensaría que estaría reflejado en una profecía? Bueno, eso también es un misterio, ¿no es cierto? Hay que distinguir la parte divina de la parte humana, La ciudad de las 7 colinas se la ve arrasada en el Apocalipsis, si es Roma, la Roma temporal, pero eso no quiere decir que esté el Papa ahí, ni el papado, ¿no? Por ahora la Santa Sede está ahí, al mismo tiempo que el Vaticano, que en la parte temporal que la otra, pero algunos dicen que el último testigo va a ser en Jerusalén, los 2 testigos van a ser asesinados en Jerusalén, no en Roma, ¿no? Así que... ¿Y a quién se refieren con los 2 testigos? Los 2 testigos son 2 seres misteriosos, pero que como 2 candelabros o 2 olivos que aparecen al fin del tiempo y significan esto. Pero son humanos, sí. Son humanos, sí. Significa que con todo el poder del anticristo no va a poder impedir que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que es dar testimonio, ¿no? Porque el anticristo recién los puede destruir el último día de su gobierno, y ahí es cuando Dios interviene. Es decir, que para muchas cosas temporales nosotros ya no podemos hacer nada, pero dar testimonio de Cristo, ¿no? Nos va a dar una protección extraordinaria hasta el momento final. Ya tendríamos que haber desaparecido los cristianos con todo lo que pasó en el mundo. Sin embargo, estamos como protegidos por Dios, pero siempre y cuando
hagamos lo que debemos hacer, que es predicar el Evangelio y cuidar la vida sobre la tierra. El tiempo hay que medirlo por esta cuestión fundamental, que es: ¿qué es lo que quiere el mal? El mal quiere controlar toda la vida sobre la tierra, la vida física y la vida espiritual. La vida física impidiendo la natalidad, con el aborto, la contraconcepción y todo eso. Y la vida espiritual destruyendo la Eucaristía, que es la fuente de la vida espiritual, ¿no? Cada matrimonio nuevo, cada niño que nace, atrasa el reino del anticristo, ¿no? Cada nacimiento. Y cada Eucaristía bien celebrada también. Cuando quiera suprimir eso, ahí se va a hacer la parusía, que no significa una venida, porque Cristo no se fue, está presente en la Eucaristía, sino una manifestación, ¿no? Parusía como la palabra aparecer, una manifestación gloriosa hará a partir de ahí. ¿Usted cree que...? Así que lo que hay que pedirle a la Iglesia, del Papa para abajo, solamente dada la gravedad del asunto, es que cuiden los sacramentos y que prediquen a Cristo y nada más, porque ya no es tiempo de otra cosa, Y nosotros también, predicar a Cristo y reunirnos en torno a la Eucaristía. ¿Usted piensa que con estos tiempos pandémicos también fue como un gran retroceso para la Iglesia? Claro, para toda la humanidad y para la Iglesia también, sí. Estamos en la gran apostasía, que se caiga toda Alemania, ¿no? Una recapitulación de todas las herejías y todo eso. Viene la caída de las estrellas, que significa que, como en la época de Arrio, que 2/3 de los obispos cayeron en la herejía, ¿no? Que la cola del dragón barrió con las estrellas del cielo, quiere decir, es el fin de los doctores. Así que vamos a estar en una crisis muy grande. O sea, nosotros ya estamos en la tribulación, falta la gran tribulación, pero la tribulación ya la estamos viviendo para usted, profesor. Claro, ya empezó. Y la persecución con todo. Sí. Primero en los medios, ¿no? Que continuamente se difama y se ataca la religión, y después físicamente también, 25 iglesias quemadas en Chile, los obispos arrestados en Nicaragua, ya empezó la persecución. Sí, no, y acá, en Argentina. Y en Argentina también. En San Rafael Mendoza, cerrados lugares donde estaban los sacerdotes y se cierran, y bueno, y nadie dice nada, y un obispo dio la orden y se cerró. Y bueno, necesitamos sacerdotes, ¿y qué pasa? Era lugar donde los sacerdotes usaban sotanas, comulgaban de rodilla, comulgaban en la boca. Bueno, se acabó y nadie dijo nada, pero son cosas que pasan. El padre Membiel, en la última parte del libro de la Cábala al Progresismo, habla sobre dos papas, y también Benedicto XVI en el discurso que dio al clero cuando ya había renunciado en el año 2013, pero seguía siendo papa. ¿A qué se refieren cuando hablan de que hubo un concilio real y un concilio de la publicidad? Bueno, son dos cosas distintas que tocan el mismo tema. Ajá. Lo que dice Membiel en el libro de la Cábala del Progresismo es que hay un solo papa, ¿no? Que es al mismo tiempo jefe de dos iglesias, de la iglesia real, oculta, que no aparece, y de la iglesia de la publicidad. Con su doctrina afianza a la iglesia verdadera, pero con sus hechos parece, captados por los medios de difusión, enemigos de Dios y de la iglesia y del hombre, ¿no? Editan un papa distinto de la realidad, el papa de la publicidad, que no es el real. Y que un mismo papa puede alimentar las dos cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Membiel. Lo que dice Benedicto XVI en su último
encuentro como papa, antes de la renuncia, que le habla al clero de Roma, no sé si fue en febrero del año que renunció, ahí dice que hubo un concilio real y que hubo un concilio de la publicidad, y que lamentablemente el concilio de la publicidad, que se entendía como ruptura con la tradición, que no había, el concilio real no quería romper con la tradición, fue el que se impuso, de hecho, para mal de la Iglesia. ¿No es cierto? Bueno, todo el pontificado de él y de Juan Pablo II fue la hermenéutica de la continuidad. La única forma de entender el concilio es en continuidad con lo anterior. No puede haber ruptura, ¿no? Ni contradicción dentro de la Iglesia. De la Iglesia con el mundo sí, ¿no? Es signo de contradicción como Cristo, pero no de la Iglesia dentro de sí misma. Y la Iglesia dentro de sí misma ahora sí tiene ruptura. Y de hecho es como si hubiera triunfado la de la publicidad, la de los medios, la de los gestos, no la de la doctrina, ¿no? Y eso entendido, no. Pero la clave para entender todo es la sabiduría de la cruz. En los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Cristo. La pasión de Cristo va a ser la pasión del cuerpo místico. Rafael, entonces se va a reproducir eso. En el momento culminante de la pasión, Pedro no estuvo. Sin embargo, San Juan no lo destituyó, le dio el primer lugar después. Cuando hubo que ir a la resurrección, pero nosotros somos hijos de Dios y de María por San Juan. He ahí a tu hijo y he ahí a tu madre. Es decir, en este momento nosotros tenemos que pensar en San Juan, no en Pedro, rezar por Pedro, ¿no? Para que no desfallezca, pero a veces parece que está hablando con la sirvienta de Caifás, como el otro Pedro. Pero bueno, Dios dijo que al final iba a ser muy zarandeado, pero que al final iba a estar con él. Así que hay que atender eso. Pero cuando haya un hecho que no se entienda, hay que iluminarlo con la cruz, con el momento de la pasión. Ya están todos en su sitio. Rafael, ¿qué recomienda para una mejor batalla del cristiano día a día? Cada uno, ¿no? Hacer y luchar contra el mal. ¿Qué nos toca? Lo que nos toca es la coherencia de vida, ¿no es cierto? La paciencia, la esperanza, cultivar las 7 virtudes fundamentales, pero sobre todo fe, esperanza y caridad, y darle mucha importancia a la esperanza, porque la esperanza es la que nos permite pasar de la fe hasta llegar a la caridad, hasta el puente del amor definitivo. Y la esperanza es el Padre Nuestro, ¿no? Que hay que rezarlo de arriba para abajo y de abajo para arriba. Líbranos del mal, y para eso no nos dejes caer en la tentación, y para eso perdonar las deudas a los hermanos, y para eso danos el pan de cada día, ¿no? Y para eso, y así subiendo hasta que podamos decir Padre Nuestro. Ese es el camino de la esperanza. Y el poder santificarse, ¿no? Santificar, todos y poder podemos ser santificarse. Santos. Todos podemos ser santos. Y de arriba para abajo también. Exacto. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea su nombre. Lo primero que pedimos es la gloria de Dios. Santificado sea su nombre. Vénganos tu reino. Una vez que pedimos eso, que es el primer pedido, pedimos que nos deje participar de su gloria. Vénganos tu reino. ¿Y cuál es la gloria de un padre? Esto nos revela Jesucristo. Un padre verdadero, su gloria es la felicidad de sus hijos, no tiene otra. Este es el gran secreto que nos dio.
vénganos en tu reino, ¿no? Participar de la vida divina. Para hacer eso hay que hacer dos cosas. Hágase tu voluntad, cumplir la voluntad así en la tierra como en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Son los medios espirituales y materiales para poder cumplir con eso, que le pedimos a Dios porque somos espíritus encarnados. Y eso termina ordenando toda la sociedad, si está vivido, si se lo vive como corresponde. Y acercarse a los sacramentos de la reconciliación, que es la confesión, que es como la ducha del alma, nos limpia, y la misa, porque la misa, la comunión nos va dando la fuerza al alma, al cuerpo, nos ilumina la mente, el todo, la inteligencia. La Eucaristía es fundamental que no la dejemos, que la tengamos. Y usted decía las virtudes fe, esperanza y caridad, ¿no? Que son las principales, porque para salvarnos y entrar al cielo necesitamos esas tres: fe, esperanza y caridad, poder llevarla a cabo, ¿no? Sí. Profesor, bueno, muchas gracias por esta clase magistral que nos ha dado, como en el programa anterior, así que le agradecemos infinitamente. Cuéntenos lo próximo que nos contaba al inicio, lo que tiene el 19 de septiembre, nos dijo, ¿no? Sobre el Centro Guadalupano y sobre Ediciones Gladius. Así es. El último número de Gladius está dedicado a cuestiones muy importantes, ¿no es cierto? Sí. Una es al hombre, al transhumano hackeable, ¿no es cierto? Otra es el anticristo en Ireneo de León. Justamente una de las cosas buenas que ha dicho últimamente el Papa es que hay que estudiar a Ireneo de León. Y yo lo presento el tema del anticristo en Castellani, en Membiel, en el Padre Sáenz y en Ireneo de León. Perfecto. Esos cuatro. Luego hay un estudio de la familia. La familia es fundamental, ¿no? El matrimonio figura la Eucaristía. La unión del alma con Cristo está figurada. Todo se ordena en la Eucaristía. El bautismo, la penitencia y la extremaunción a recibirla. El orden sagrado a celebrarla. Y el matrimonio a figurarla. Perfecto. Entonces la familia está ahí en una obra muy importante de Hugo Guas, que hizo una profecía sobre la familia, que no apareció en los libros clásicos, pero sí en una revista que se llamaba La Argentina. Publicamos el texto completo de eso y lo actualizamos con los últimos datos. Profesor, muchísimas gracias, doctor Rafael Breide Obeid. Como dijimos, profesor, abogado, pero lo más importante actualmente, director de Ediciones Gladius y director del Centro Cultural Guadalupano, que se encuentra en la calle Bartolomé Mitre 1721, y el teléfono es 4371-3344. Doctor, mil gracias, que Dios lo bendiga y siga iluminando. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Bye, doctor. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes y seamos felices y estemos contentos. Perfecto. Así es. Hay que pasar por esto, pero lo que viene es bueno, como estuvo María al pie de la cruz, ¿no? Sí. Serena, porque sabía que la victoria era de ella, había que pasar por eso. Bueno, nos vemos y gracias, bueno, Rafael. Mañana estamos nuevamente acá de 18 a 19 horas. Bueno, chao. Chao. Ha llegado el final.